Amén. Así es, Padre, nosotros, los que ese día, Señor, estamos acá en tu presencia, escuchándote hablar a nuestras vidas. Oh, Padre mío, queremos, mi Dios, ser dignos, Padre Santo, de ti, Señor. Y Padre mío, entendemos que tú eres el único, oh Padre, que puede limpiar nuestros corazones. Y queremos, mi Dios, que nuestro corazón sea como ese jardín florido, mi Dios, para que tú, oh Padre mío, puedas caminar en él y gozarte, Padre, con aquellos aromas deliciosos, Padre, que despiden las flores. Que así sea el aroma que despide nuestro corazón, mi Dios, para que tú, oh mi Dios, encuentres, Padre mío, ese aroma agradable, mi Dios, y gozarte, oh Padre mío, gozarte, estar con tus hijos, caminar en el corazón de tus hijos, Padre, y vivir dentro del corazón de tus hijos. Queremos, Padre mío, que si hay en nosotros iniquidad esta noche, oh mi Dios, nos la quites, Padre, y prepares, Padre mío, nuestro corazón. Prepáranos, Padre, de verdad deseamos, Padre Celestial, esta noche que tu palabra sea la que, oh mi Dios, cambie y transforme nuestra vida y caiga en buena tierra, Señor. Y pueda, oh mi Dios, surgir, oh Padre Celestial, y oh Padre mío, dar esos frutos agradables, mi Dios, que te agradan a ti, Señor. Por ello es que pedimos que seas tú el que nos hable esta noche en este estudio de Ruth. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz y Padre mío, a seguir cada mandamiento, cada estatuto, cada decreto, cada palabra que salga de ti esta noche, mi Dios, sea de bendición para nuestras vidas y poder ser bendecidos a través de ella. Ahora, glorifícate esta noche, te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, Dios los bendiga, pueden tomar asiento. Bienvenidos a nuestro servicio de media semana. A los que nos visitan por primera vez, bienvenida. Esta noche te damos la bienvenida en nombre de la iglesia. Mi nombre es Tony. Y aquí hay un montón de hermanos que les gustaría conocerte al final. Aquellos que nos están viendo a través de YouTube y Facebook también, les damos la bienvenida. Si no estuvieron para el comienzo, pues ahora mismo les damos la bienvenida a nuestro estudio de Ruth, que vamos a estar teniendo este día en el capítulo 2, de los versículos 1 a el versículo 23. Bueno, eso es lo que creo yo, ¿no? Pero la idea es esa y el deseo es ese, pongámoslo de esta manera. Queremos abarcar 23 versículos esta noche y sabemos que lo podemos lograr, ¿verdad? Si no hablan tanto. Recuerden que ustedes son los que me detienen en el asunto. O sea, quiero yo ir a buen paso y ustedes me interrumpen en cada oportunidad que tienen, ¿no? Así es de que esta noche, igual no se preocupen, si sienten en su corazón interrumpirme, acá estoy para eso, pero igual queremos trabajar para ver si podemos lograr cubrir el capítulo 2 del libro de Ruth. El título del mensaje, casualidad o providencia divina. Es el título del mensaje, casualidad o providencia divina. Qué interesante, ¿no? Porque muchas veces, especialmente antes de conocer a Cristo, nosotros nos salían las cosas bien y decíamos, qué suerte, ¿no? La mía. Todo lo que hice, todo lo que he hecho y todo lo que me está pasando, me está yendo bien, soy una persona suertuda. ¿No es verdad que decíamos así? Y a veces nos salía algo bien y decíamos, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que ahora me hayan salido todas las cosas a la perfección. Porque siempre me falla algo, ¿no? Y decimos nosotros, qué casualidad. Y la pregunta esta noche, hermanos, es para nosotros, ¿es realmente casualidad? ¿Es realmente que somos suertudos? ¿O es providencia divina? ¿Qué creen ustedes? Porque esta noche vamos a mirar en el libro de Ruth algo similar. Da la casualidad, ¿no? Pongámoslo así. Da la casualidad que Ruth termina en el campo de Boaz, pariente de Noemí, o pariente de Elimelech, esposo de Noemí. Y es justo ahí donde ella va a espigar. Es justo ahí donde ella va a recoger cebada.
Y es justo ahí donde vos le conoce, y es justo ahí donde ella encuentra gracia en los ojos de vos. Así es de que vamos a ver esta noche si en realidad es casualidad o es providencia divina. Es lo que queremos mirar a través de la palabra de Dios. Hermanos, que la palabra de Dios es el instrumento que nos sirve a nosotros para corregirnos, para instruirnos y para darnos a nosotros que el corazón de Dios, para que al final del día, cuando nosotros experimentamos ciertas cosas en la vida, no digamos que es suerte o no digamos que es casualidad, sino que digamos es la mano de Dios que está obrando a mi favor y está obrando para mi beneficio. Al final del día, recuerda que Dios obra para bien, para todos. ¿No acaso nos dice Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que son llamados conforme al propósito del Señor? Entonces todas las cosas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque así lo ha ordenado el Señor. Y todo lo que vamos a ver y todo lo que vamos a aprender y las cosas que vamos a vivir, todo absolutamente paso por paso está ordenado por Dios. Para entrar en contexto, la semana pasada miramos cómo Ruth lo dejó todo por amor a su suegra. Dejó sus dioses, dejó su familia, su gente, su tierra y sobre todo la oportunidad de volver a rehacer su vida. O sea, de volverse a casar. O de volver a continuar viviendo cerca de su mamá, cerca de su papá, cerca de sus hermanos, en el medio de su pueblo, en el medio de sus dioses y todas estas cosas, ¿no? Entonces ella optó por dejar todas estas cosas por amor. Por amor lo hizo ella. Pero ella lo hizo por amor a Ruth. Ahora, hay algo acá que me llama la atención porque, hermanos, el día de hoy en el mundo hay muchas personas que lo han dejado todo por amor. ¿Por amor a quién? Por amor a Cristo. En China, por ejemplo, la iglesia más grande del mundo está en China. Dirás tú, ¿cómo es posible? Sí, es posible. Porque en China, ¿sabes qué? No hay cristianos fríos, ni hay cristianos tibios, sino solamente cristianos, que realmente son cristianos. Porque en China la persecución a los cristianos es feroz. No solamente es feroz, sino que si te llegan a agarrar reuniéndote o con una hoja de la Biblia que sea, te dan sentencia de cárcel, y no solamente sentencia de cárcel, sino que te torturan para sacarte las ideas que adquiriste de la Biblia de la mente. En Japón, la misma cosa. En el mundo árabe, la misma situación. En el mundo musulmán, la misma situación. Hay una persecución increíble en el mundo entero para los seguidores de Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué la gente o el mundo no persigue a los de la fe de Buda? ¿Por qué la gente en el mundo no persiguen a los de la fe de los musulmanes? ¿Por qué en el mundo no persiguen a los de la fe de otras religiones? ¿Por qué nomás a los cristianos? Porque Jesús nos dice en su palabra que en su nombre hay poder. Hay poder. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, Jesús nos dice a nosotros en la palabra de Dios, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo recibiréis. Todo, absolutamente todo. Y por ello, hermanos, es que podemos entender podemos ver que Ruth dejó todo atrás por amor a su suegra Noemí. En el mundo hay muchas personas que lo han dejado todo por amor a Jesús. Y la pregunta para nosotros el día de hoy, ¿lo hemos dejado todo por amor a Jesús? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por amor a Jesús? Si el día de mañana se levantara una persecución aquí en los Estados Unidos y llegaran aquí a este lugar, entraran dentro de este cuarto y a cada uno de nosotros nos confrontaran con un arma y nos la pusieran en la cabeza y nos dijeran, ok, ¿quieres seguir a Jesús o quieres negar a Jesús o quieres morir? ¿Qué harías tú? O sea, es una pregunta que se les está haciendo en estos momentos a muchos en el mundo entero. Y muchos en el mundo entero prefieren morir que negar su fe. Una pregunta lógica, ¿no? Importante para nuestra vida. Muy importante para nuestra vida.
por el hecho de que hay millones de hombres y mujeres que lo han dejado absolutamente todo, riquezas, han dejado familia, han dejado su tierra, han dejado sus costumbres, han dejado sus tradiciones con el hecho de seguir a Jesús. Simplemente por amor a Jesús, por amor a Dios, por amor a su Hijo. Y es ahí donde vamos a aprender esta noche nosotros que vamos a aprender que en el ámbito o en los negocios de Dios, hermanos, no existe la palabra suerte ni tampoco existe la palabra casualidad. No existe. ¿Por qué razón no existe? Porque todo en la tierra está ordenado por Dios. Antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, nuestros pasos ya estaban ordenados. Dios ya conocía nuestra vida, ya sabía las decisiones que íbamos a hacer, las palabras que íbamos a expresar, ya conocía los lugares donde íbamos a entrar, ya sabía la familia que íbamos a nacer, ya sabía con quién nos íbamos a casar, quiénes iban a ser nuestros hijos. Dios lo conoce todo. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente, lo conoce todo. De igual forma, Dios es omnipresente, quiere decir que está en todo lugar. Y Dios es omnipotente, quiere decir que es todo poder. Entonces, si Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿habrá algo que Él no conozca? Todo lo conoce. Todo está desnudo delante de Dios. No hay que tú digas, me voy a esconder de Dios, porque el mismo salmista dice, si voy a lo más alto de los cielos, ahí estás tú. Si voy a lo más bajo de la tierra, ahí estás tú. Si me escondo entre las rocas, ahí estás tú. O sea, no nos podemos esconder de Dios en ningún lugar. Por ello es que este día entendamos nuevamente que en los negocios de Dios no existe la palabra casualidad, ni tampoco existe la palabra suerte. No existen. No existe en el vocabulario de Dios esa palabra. Y si en el vocabulario de Dios no existe, hermanos, quiere decir que nuestro vocabulario debe de ser el vocabulario de Dios. Por lo tanto, debemos remover esas palabras de nuestro vocabulario. Y tenemos que enfocarnos en lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, en el mensaje de Dios, y hacer sobre todas las cosas la voluntad de Dios, que es lo que estamos aquí para hacer, ¿no? Hemos venido esta noche, hemos dejado la comodidad de nuestros hogares para venir a la casa de Dios a aprender de Dios. Y cuando se va a la escuela, se va porque quiere aprender uno, ¿no? Si quieres ser ingeniero, vas a ir a la escuela de ingeniería para aprender ingeniería. Si quieres ser abogado, vas a ir a la escuela para aprender abogacía, porque quieres ser abogado. Si quieres ser doctor, vas a ir a la escuela para aprender acerca de la medicina. Nosotros esta noche nos hemos hecho el propósito de aprender de Dios. Por lo tanto, hemos venido ¿a dónde? A la casa de Dios, a aprender de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios va a hacer con nosotros esta noche. Nos va a instruir en su palabra. ¿Estamos? Amén. Bueno, pues gloria a Dios, porque yo todavía no estoy ahí. Y no sé qué pasó acá, que no, parece que me mandé el mensaje equivocado. Parece que voy a tener que verlo en la pantalla esta noche. Voy a tener que enseñar directamente de la pantalla. Bueno, en el versículo 1, la palabra de Dios nos dice a nosotros las siguientes palabras. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Como podemos ver en el versículo 1, introduce al tercer personaje principal de todo el relato. ¿Encontramos a quién? Encontramos a Boz aquí. Se identifica como un pariente redentor del fenecido esposo de Noemí, un hombre llamado Elimelech. Si recuerdan bien el nombre, el significado del nombre Elimelech, ¿qué quería decir el nombre Elimelech? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Bueno, pues entonces yo se los recuerdo ahora. Quería decir, mi Dios es rey. Eso es lo que quería decir Elimelech.
Y la palabra, el nombre Boz, quiere decir hombre fuerte. Es lo que quiere decir Boz. Hombre fuerte. Cuando hablamos de Elimelech, el esposo de Noemí, entendemos que Elimelech no vivió a la altura del nombre que le dieron a él. Porque Elimelech quiere decir mi Dios es rey. En otras palabras, a Él y solamente a Él voy a alabar, voy a glorificar, voy a seguir, voy a escuchar de Él y voy a hacer su voluntad, voy a obedecer sus mandamientos, estatutos y decretos y todo lo que Él me dice en su ley que haga, eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que quiere decir el nombre Elimelech. Y Elimelech, como podemos mirar en el capítulo 1, en los primeros versículos, cuando se levantó una gran hambre en Belén de Judea, ¿qué es lo que hace Elimelech? Agarra a su familia, se los lleva a los campos de Moab y deja la tierra prometida. Y al dejar la tierra prometida, entonces está dejando el lugar donde Dios les dijo a él que en ese lugar Él les iba a bendecir y de ese lugar la tierra iba a fluir leche y miel. Pero cuando vinieron los primeros problemas, ¿qué es lo que hace él? Abandona la tierra y se va a otra tierra buscando prosperidad. Y en el proceso muere. Y deja a Noemí viuda. Los hijos de Noemí y de Elimelech, Kelión y Malón, que lo que vemos que estando ellos en Moab, se casan con dos moabitas, con una moabita, ¿no? Y una vez casados ellos, nos dice la escritura que estuvieron viviendo con estas mujeres por un lapso de 10 años. En el lapso de 10 años ellas no concibieron, no les dieron familia a estos muchachos. Y como no les dieron familia a los muchachos, entonces quiere decir que la descendencia de ellos, ¿la descendencia de quién? La descendencia de Elimelech, la descendencia de Kelión, la descendencia de Malón, al momento de la muerte de ellos, dejó de existir. Porque ya no había quien siguiera el nombre de ellos. Por ello es que en el versículo 1, de una manera divina, podemos decirlo así, nos dice acá que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. No solamente era un hombre rico, sino que su nombre quiere decir fuerte, un hombre fuerte. Fuerte en todos los aspectos. Fuerte en fortuna y fuerte en vigor. Lo que quiere decir el nombre Boz. Y en el versículo 2, dice el versículo 2, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Al final del capítulo 1 encontramos que cuando ellas volvieron a Belén de Judá, volvieron al comienzo de la siega de la cebada. Eso es lo que nos dice el último versículo de el capítulo 1. Ahora, las temporadas de la siega de cebada comenzaban a principios del mes de abril. O sea, comienzan hasta el día de hoy en Israel al principio del mes de abril. Y marcaban la fiesta de la Pascua y panes sin levadura. Quiere decir que llegaron ellas justo en la temporada cuando se celebraba la Pascua a Belén de Judá. Después de que se celebraba la Pascua, entonces pasaban 50 días. Y 50 días más tarde, al principio del mes de junio, celebraban la fiesta de los primeros frutos. Era ahí cuando se cosechaba el trigo. Y cuando se cosechaba el trigo, entonces es cuando celebraban la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés, ¿qué recuerdan ustedes de la fiesta de Pentecostés? Donde cae el Espíritu Santo. Donde por primera vez en la ciudad de Jerusalén,
en la ciudad de Jerusalén, estando 120 discípulos reunidos en el aposento alto, con una misma mente, un mismo corazón, una misma meta, y los ojos puestos en el cielo, nos dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió sobre de ellos y les fueron repartidas lenguas como de fuego, y cada uno de ellos glorificaba a Dios en distintas lenguas. Qué maravilloso, ¿no? Qué glorioso y qué precioso es Dios. Ahora Ruth le dice a Noemí acá: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquellos cuyos ojos hallaré gracia. Simple y sencillamente le está pidiendo permiso. ¿A quién? Le está pidiendo permiso a Noemí para salir a trabajar. Algo de lo cual Dios en su divina providencia dejó por escrito en las Sagradas Escrituras. Si vas conmigo al libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 9, Levítico 19, 9, la Escritura nos dice que cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Cuando vemos acá, y lo que vemos acá, es el hecho de que cuando los segadores estaban segando los campos, o sea, ellos iban adelante con una hoz, agarraban el trigo, cortaban el trigo y lo iban poniendo en manojos, en montones. Pero cada vez que cortaban, dejaban espigas. O sea, dejaban pedazos de cebada o de trigo, caños de cebada o de trigo que se quedaban, ¿qué? Se quedaban paradas en el medio del campo. Entonces los pobres, como dice acá, los extranjeros entraban en estos campos y ellos tenían derecho de colectar el trigo de esa manera y entonces de ello comer, como podemos ver en la imagen que tenemos en las pantallas. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía que los extranjeros y los pobres no tenían tierras para cultivar. Los extranjeros estaban ahí de pasada. Y como estaban ahí de pasada, necesitaban también nutrirse, necesitaban también comer, y necesitaban también saciarse. Y Dios dejó esta provisión en su palabra para ellos. Ahora en el libro de Deuteronomio 24, 19, está un poquito mejor explicada. Quiero que leas conmigo Deuteronomio 24, 19. Dice: cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que ellas dejaron tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Nuevamente, ¿qué eran Noemí y qué era Ruth? Viudas. Eran viudas. Por ello es que cuando los campos, cuando Ruth le dice a Noemí: déjame ir a espigar, o sea, déjame ir a recoger lo que se quedó atrás de los segadores, para que pueda colectar un poco de grano, dice, y traer el grano, molerlo y con ello hacer un pan para comer nosotros. Por ello es que le dice Noemí: ve, hija mía, ve, hija mía. Pero Noemí quizá le explicó a Ruth que aunque la ley daba a los pobres el derecho de espigar,
El ejercicio de ese derecho dependía de la buena voluntad del propietario. O sea, dependía de los encargados de la propiedad. De ellos dependía. Pero hay algo, hermanos, sumamente interesante que no quiero pasar por alto en el libro de Deuteronomio. Si vas conmigo nuevamente a Deuteronomio 24:19, hacia la parte final del versículo 19, después de que le dice a ella, le dice en la ley de Dios al pueblo de Israel que no recoja las gavillas que se le quedan en el campo, porque serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y dice la frase siguiente: para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. ¿Te das cuenta? El hecho de que los dueños de los campos, ¿ok? El hecho de que los dueños de los campos dejasen las espigas, dejasen las gavillas y no las recogiesen, esas espigas que quedaban paradas en el medio del campo, al recogerlas los pobres, las viudas y los extranjeros, significaban para el dueño del campo bendiciones de parte de Dios. Bendiciones de parte de Dios. Por ello es que era de suma importancia, hermanos, era de suma importancia que los dueños de los campos tomasen en consideración a quienes, tomasen en consideración a los extranjeros, tomasen en consideración a los pobres, tomasen en consideración a las viudas. Porque al hacerlo, automáticamente Dios les bendecía a ellos. Jesús lo ilustra de una manera hermosísima también en el libro de Mateo capítulo 25. Y quiero que veas cómo Jesús lo pone, hermanos, porque Jesús lo trae en un contexto un poquito diferente, pero abarca todo el ámbito. O sea, abarca el ámbito de no dar, de dar y de ser bendecidos. Por ello quiero que leas conmigo el capítulo 25, versículo 31. Y nos dice la Escritura: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, date cuenta, cuando Jesús, el Hijo de Dios, regrese acá a la tierra nuevamente, nos dice la palabra de Dios que él va a reunir a todas las naciones delante de él. Y una vez que tenga todas las naciones reunidas delante de él, va a apartar a los justos a su mano derecha y va a apartar a los no justos a su mano izquierda. Y nos dice en el versículo 33, dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, escucha, porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces le dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste.
Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Para los dueños de los campos era garantizado que si bendecían, serían bendecidos. Ahora dirás tú: bueno, ¿este principio aplica solamente para los dueños de campos? ¿Este principio aplica solamente para los dueños de corporaciones? ¿Aplica solamente para aquellos que son propietarios de algún negocio? No, hermanos. Este principio nos aplica a nosotros. Aunque solamente tengamos un pedazo de pan, el hecho de que tú agarras ese pedazo de pan, lo partes por la mitad y le das la mitad del pan que tú ibas a comer a uno que tiene necesidad, quiere decir que estás haciendo lo que Jesús nos dice que debemos de hacer. Ese principio nos aplica a todos nosotros. Si yo miro a mi hermano que tiene necesidad y tengo los medios para proveerle y darle a él o a ella, es mi obligación. Porque el hecho de que yo lo haga, el hecho de que yo le extienda la mano, el hecho de que yo le ayude, automáticamente el Señor toma en cuenta mi acción de bendición o de benevolenta para aquella persona. Y automáticamente Dios desde el cielo hace que abre las ventanas de los cielos, derrama bendiciones y bendice mi vida. Y bendice tu vida cuando lo haces así. Por ello es que era de suma importancia. ¿Por qué? Porque Noemí simple y sencillamente cuando está hablando con Ruth, ¿qué le dice a ella? Le dice a ella: ve, hija mía, ve. Simple y sencillamente Ruth quiere hacer ¿qué? Quiere buscarse la vida. Tiene que proveer para su suegra y tiene que proveer para ella. Tienen que comer. Y la única manera de comer es yendo a los campos a recoger lo que se le caía a los segadores. En el versículo 3 nos dice: fue pues, regresando a Ruth, capítulo 2, versículo 3. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Escucha: y aconteció que aquella parte del campo era de ¿quién? Era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Dirás tú: qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que justo fue al campo del pariente de Elimelech. Si leyeras la escritura y la miraras de esa manera y no tuvieses tú en mente el hecho de que Dios está en control de todas las cosas, lo primero que te viene a la mente sería el hecho de que es una casualidad que haya llegado justo al campo del pariente de su esposa. Por ello, hermanos, simple y sencillamente podemos ver nosotros acá que lo que vemos en este versículo no es casualidad, sino que lo que vemos acá es providencia divina, la mano de Dios. La mano de Dios. Porque Dios está guiando que los pasos de Ruth. Dios está guiando los pasos de Noemí. Dios está guiando absolutamente cada paso que tú tomas. Está continuamente guardando, cuidando y protegiendo tu vida y siempre está velando por tu bien y llevándote a lo mejor de lo mejor. Por ello es que podemos ver acá que esto va con el tema de hoy. Y te vuelvo a hacer la pregunta, porque quiero que te vayas de este lugar entendiendo lo que estamos estudiando. El tema es casualidad o providencia divina. Y la pregunta para ustedes es: ¿casualidad o providencia divina? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué? Providencia divina. Porque nos dice la escritura: y aconteció. O sea, en otras palabras, qué casualidad, ¿no? Si lo leemos de esa manera, qué casualidad, ¿no?
que haya llegado justo al campo de Booz. Pero no, hermanos, no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Son llamados. Por ello es que entendemos que Dios está en el asunto. ¿Por qué sabemos que Dios está en el asunto? Porque Dios habló aquí a Noemí, ¿dónde? En los campos de Moab. Cuando escuchó que Dios nuevamente había visitado a su pueblo y había grano, o sea, cosechas en Belén de Judea, que dijo ella, es tiempo de regresar ¿a dónde? De regresar a la tierra prometida. Es tiempo de regresar a Israel. Muchas veces, hermanos, nos vamos a encontrar en lugares secos. Nos vamos a encontrar en el desierto. Y cuando estemos nosotros en el medio del desierto, quiere decir que estamos en el desierto porque nos hemos alejado de los manantiales de agua fresca. Nos hemos alejado de la verdad. Nos hemos alejado de los mandamientos de Dios. Y poco a poco nos hemos ido secando. Y nos sentimos secos. Y así se sentía Noemí. Así se sentía Noemí. Pero cuando Noemí escucha que Dios nuevamente había abierto los cielos y había dado fruto en Israel, dice ella, es tiempo de regresar a Dios. Tiempo de regresar a Dios. Y cuando regresó a Dios, nuevamente Dios guió sus pasos. Guió sus pasos. Y al guiar sus pasos, la llevó al lugar correcto. Regresó a su tierra, regresó a su gente, regresó a su Dios. Por ello es que yo te digo, ese día, si tú te sientes seco o seca en tu corazón, es tiempo de regresar a la casa de Dios. Es tiempo de regresar a tu Dios. Es tiempo de regresar a tu Señor. Porque Él quiere refrescar nuevamente tu alma. Quiere refrescar nuevamente tu vida. Quiere abrir las ventanas de los cielos y quiere derramar bendiciones sobre tu ser. Así como vemos acá que está ocurriendo en la vida de ¿quién? En la vida de Ruth y en la vida de Noemí. Continuando en el versículo 4. Continuando en el versículo 4 nos dice, y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Ni por un momento. Me gusta mucho la manera en la cual se dirigió Booz a sus empleados. Qué hermosa, ¿no? Y creo que debemos de adoptar ese saludo. ¿Por qué lo debemos de adoptar? Porque es una gran bendición. Jehová sea con vosotros. En otras palabras, Dios esté contigo. ¿Y qué debemos responder? ¿Cuál debe ser la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta del mayordomo? Dios te bendiga. O sea, ya lo hacemos, ¿no? A veces cuando alguien nos dice, hey, ¿cómo estás? Estoy bien. Ok, bueno, Dios te bendiga. Pero eso es cuando nos despedimos. ¿Y qué tal cuando nos saludamos? ¿Qué tal cuando nos saludamos? Y si adoptáramos esta frase que dijéramos nosotros, Dios sea con vosotros, o Dios sea contigo. Y tú me contestes, Dios te bendiga. ¿No se siente bonito? Yo siento bien, así como que me hace un hormigueo acá en el corazón. Como que digo, ay Señor, esta clase de vocabulario quiero que salga de mis labios. Así es como me quiero yo expresar. Me quiero expresar de esta manera. Por ello, que me gusta mucho la manera en la cual Él se dirigió a sus empleados. Ahora, Booz
notó que había alguien distinto, una persona diferente en sus campos. Y no solamente lo notó, sino que le preguntó a su criado que quién era ella, quién era esa joven. Simple y sencillamente, él quería saber quién era esa muchacha que estaba segando, o sea, estaba espiando en sus campos. Y el criado de los segadores, el mayordomo de los segadores, simple y sencillamente la identificó como que era la joven moabita que volvió, ¿quién? Que volvió con Noemí. La semana pasada te dije que aproximadamente habían ¿cuántas casas en Belén de Judea? ¿Recuerdas? Si estabas poniendo atención, no eran muchas las casas. Si acaso 10, 12 casas en Belén de Judea en aquellos entonces. Entonces, si eran 10, 12 casas en aquellos entonces, quiere decir que todos se conocían por nombre. Llegaba un extranjero, automáticamente sabían que llegó un extranjero. O sea, vos sabía que Noemí había regresado y vos sabía que Ruth había venido con ella. El mayordomo de los campos, el mayordomo de vos también nos dice acá que sabía que Noemí había regresado y que Ruth la moabita había regresado con ella. Simple y sencillamente ambos tenían noción de quién era aquella joven. Pero lo interesante de todo es esto, hermanos. Lo interesante de todo es esto, que Ruth no llegó y se metió en el campo y comenzó a espigar. Aunque tenía derecho, porque Dios le brindaba ese derecho de hacerlo. Sino nos dice acá que ella llegó a quién, se dirigió a quién, se dirigió al mayordomo. Y al dirigirse al mayordomo le dijo las siguientes palabras: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y él le dio oportunidad de hacerlo. Y nos dice que entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni por un momento. Bien trabajadora esa Ruth. Podemos ver el empeño y el entusiasmo, y a veces la necesidad lo mueve a uno ¿a qué? A trabajar. Lo mueve uno a trabajar. En el versículo 8, ¿qué dice? Entonces vos, dijo ¿a quién? Dijo a Ruth. O sea, cuando vos se enteró quién era ella, ¿fue a dónde? Fue a donde Ruth. Y le dice: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Desde sus primeras palabras ejerce una atención generosa hacia Ruth, vos. Al mirarle inmediatamente, tomó cuidado del asunto y conocía la historia de ellas. La semana pasada te dije, vamos a especular un momento, nada más un poquito, ¿eh? No me gusta especular en las escrituras. Si no tengo el mensaje, no me gusta agregar ni quitar, pero la semana pasada fui y especulé un poquito. Mi especulación fue la siguiente. Te dije que cuando ellos salieron de los campos de Moab, quizá salieron con todo lo que tenían en un burro, quizá en un camello, quizá salieron sin nada. No tenían nada para llevar de regreso a Belén de Judea. Yo recuerdo bien claro mi hermano mayor, cuando estuvo acá en los Estados Unidos y decidió regresar nuevamente a México.
regresó él cargadito. Un estéreo, pero de aquellos, que unas bocinotas de este tamaño, un disco, tocadisco y de todo, llevaba cassette y toda la cosa, ¿no? Y yo lo miraba y digo, wow. Unas mochilonas así, unas maletotas llenas de ropa y llenas de esto y llenas de lo otro. Y decía yo, wow, llegó cargadito, ¿no? Entonces, pues rápidamente después de que llegó, pues se compró sus cositas y andaba gastando sus dolaritos. Y pues yo decía, le fue bien en el norte a mi carnal, ¿no? Yo me sentía acá como que la última Coca-Cola en el desierto al lado de mi carnal, ¿no? Hey, carnal, invítese una coca, ¿no? Y así andaba bien feliz yo porque mi hermano había regresado de los Estados Unidos a México. Y me imagino que cuando Ruth y Noemí llegaron a Belén de Judá, me imagino, no dice la escritura, que llegaron sin nada. Sin nada. No traía nada de regreso de Belén de Judá. Porque las palabras de Ruth fueron ¿cuáles cuando regresó? Si vas al capítulo 1. Si vas al capítulo 1 en el versículo 21 y en el versículo 22, ¿qué nos dice la escritura? ¿Qué nos dice en Ruth capítulo 1, versículo 21 y versículo 22? Escucha, dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. No traía nada. ¿Te das cuenta? Me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. O sea, podemos ver con claridad que llegaron pobres, desamparadas, sin nada que comer, quizá nada más con la muda de ropa que traían puesta a ese lugar. Y claro, al mirar los de la ciudad, se quedaron admirados. Porque nos dice acá que cuando le vieron a ella, ¿qué fue lo que hicieron? Se conmovieron. En el versículo 19 nos dice que toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decía, ¿no es esta Noemí? Casi te puedo asegurar que cuando Elimelech, Noemí y sus 2 hijos salieron de Belén de Judá, llevaban por lo menos un burro, y en el burro llevaban sus cosas. Y cuando llegaron a Moab, se establecieron, y en Moab lo perdieron todo. ¿Por qué, hermanos? Porque dejaron la tierra prometida, dejaron la bendición de Dios, dejaron la voluntad de Dios para irse ¿a dónde? Para irse fuera de la voluntad de Dios. Y eso es lo que pasa en la vida, hermanos. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, lo perdemos todo, absolutamente todo. Y regresamos a Dios ¿cómo? Con las manos vacías. Vacíos en el corazón. No solamente vacíos de nuestro corazón, hasta nos duele el hecho de llegar acá y como que nos venimos metiendo así por un rincón y nos sentamos en la última silla y agachamos la cabeza ahí estamos escuchando el mensaje, ¿no? Porque estamos vacíos. Y eso es lo que podemos deducir de estos versículos. Por ello es que vemos acá que simple y sencillamente Boaz le dijo a ella, yo voy a tomar cuidado de ti. Simple y sencillamente voy a tomar cuidado de tu persona. Leyendo a través de los distintos comentarios en preparación para el servicio de hoy, muchos de los comentaristas se aventuraron a comentar que cuando Boaz miró a Ruth, fue lo que nosotros muchas veces llamamos amor a primera vista. Y cuando la miró, aquella joven le atrajo mucho. Y al atraerle mucho, como una persona buena
al momento sintió la necesidad de velar por ella y velar por Noemí. Esos fueron parte de los comentarios que yo estaba leyendo. Ahora, lo que yo veo, hermanos, lo que yo veo es un hombre compasivo que se interesa en la necesidad del prójimo. No veo amor a primera vista. No veo acá interés personal de Boaz hacia Ruth. Lo que yo veo acá es que le ofrece ganarse la vida. ¿Cómo? Le dice a ella, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. En otras palabras le dice, Ruth, ¿quieres trabajo? Aquí tienes trabajo. ¿Quieres ganarte el pan? Con nosotros aquí hay para que trabajes y te ganes el pan. Simple y sencillamente le está proveyendo a ella una oportunidad para proveer para Ruth, para ella y para Noemí. Ahora también le ofrece protección. Le ofrece protección. ¿De qué manera? Dice, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Yo les he dicho a ellos, no la molesten. Simple y sencillamente, déjenla en paz. Déjenla en paz. También le ofrece un lugar para saciar su sed. ¿Cómo? Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea, todas estas cosas, hermanos, todas estas cosas que miramos nosotros acá son exactamente lo que Dios en su infinita misericordia y en su divina providencia nos dejó escritas a nosotros en el libro de Deuteronomio y en el libro de Levíticos, que debemos hacer nosotros por el prójimo, por las demás personas. Y es exactamente lo que vos está haciendo acá. Ahora escucha las palabras de Jesús. Nuevamente, ya las leímos hace un momento, pero las voy a recalcar. En Mateo 10:40. En Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. ¿Te das cuenta? O sea, lo que vos está haciendo, tiene sus manos llenas. ¿Por qué? Porque sus campos han producido al máximo. Y lo único que está haciendo vos es esto, mira, está abriendo sus manos. Y al abrir sus manos, está derramando bendiciones sobre ¿quién? Está derramando bendición sobre Ruth. Y al abrir él sus manos, le está dando a Dios la oportunidad de nuevamente llenar esas manos con bendiciones. La bendición que dio, Dios se las vuelve a poner en sus manos. Porque él fue generoso y tuvo cuidado de Ruth. Continuando en el versículo 10. En el versículo 10 de Ruth, capítulo 2, dice, ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? O sea, ella sabía que entre los israelitas y los moabitas no había conexión. Porque Dios les había dicho a ellos que no se juntaran, que no se unieran. Pero nos dice en el versículo 11, y respondió Boaz, escucha bien, esto es clave para nosotros, hermanos. Y respondió Boaz y le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío,
halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Qué glorioso y qué maravilloso, hermanos. Simple y sencillamente podemos ver que Booz contesta que conoce su historia, su sacrificio que hizo por Noemí, y pide para Ruth una doble bendición de parte de Dios. No solamente pide una doble bendición de parte de Dios, sino que le dice a ella: has venido al lugar correcto. ¿A dónde has venido? Te has venido a refugiar bajo las alas de Jehová. Te has venido a refugiar bajo las alas de Dios. Por ello, hermanos, cuando miramos a alguien entrar por esas puertas y vienen con el rostro abajo y con el corazón quebrado, nuestras palabras para ellos son las siguientes palabras. Tenemos que decirles a ellos: has venido al lugar correcto, has venido a la casa de Dios y te has venido a refugiar bajo la sombra, bajo las alas de Dios, bajo las alas de Jesús. Esa debe ser nuestra expresión. De la manera en la cual nosotros tenemos que recibir a aquellas personas que vienen con el rostro caído. Y esa debe ser nuestra manera de hacer las cosas. Continuando en el versículo 14. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no le reprendáis. ¿Qué es lo que hacían en aquellos entonces los segadores? Los segadores hacían las gavillas, las amarraban y las iban parando y las iban dejando, porque atrás de ellos venía alguien con un burro recogiendo las gavillas y llevándolas para después desgranarlas. Los espigadores, o sea, los extranjeros, los pobres y las viudas, a escondidas de los segadores y los mayordomos, se iban atrás de los manojos de gavillas, iban y arrancaban. ¿De dónde? Arrancaban de las gavillas el grano, porque lo que quedaba parado era sumamente poco. Era sumamente poco. No era suficiente como para llevar, para alimentar una familia. Entonces ellos trataban de ¿qué? Trataban de una manera sagaz robar hasta cierto punto de los manojos ya hechos. Y cuando los agarraban haciendo eso, les gritaban y los echaban del campo. Y era una vergüenza increíble, porque no solamente ahora te conocen por ratero, sino que ahora no te van a dejar entrar en ningún campo, porque saben que cuando tú entres al otro campo vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a hacer exactamente lo mismo. Y dice acá Booz: hey, si ella por necesidad se acerca a un manojo y agarra del manojo espigas y saca del manojo las espigas, no le digas nada. No la reprendas, no la avergüences. Es más, dice, para hacerla aún mejor, déjale caer un poco de grano en el piso para que lo recoja. ¿Te das cuenta de cómo Dios obra en la vida de alguien que tiene necesidad? ¿Cómo Dios cuida y guarda de la viuda, del pobre y del necesitado? ¿Cómo Dios obra de una manera sobrenatural en aquellos que claman a Él? Porque Él dice: clama a mí y yo te responderé. Porque dice Él en su palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, son pensamientos de bien y no de mal. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra.
Y podemos ver acá podemos ver la mano de Dios obrando de una manera sobrenatural. Ahora David, el profeta David, el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, nos dice en el Salmo 37:25, nos dice las siguientes palabras: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Qué glorioso, ¿no? Por el hecho de que podemos ver no solamente que Dios le está mostrando gracia y misericordia a quién, le está mostrando gracia y misericordia a Ruth. ¿A través de la vida de quién? A través de la vida de Boaz. Y no solamente Boaz acá en este lugar está escuchando la voz de Dios, sino que está obedeciendo la voz del Señor. Y cuando escuchas la voz de Dios y obedeces la voz del Señor, hermanos, las bendiciones del cielo son gloriosas, son maravillosas. Porque ahora fíjate lo que pasa acá, en los siguientes versículos. En el 17, espigó pues en el campo hasta la noche, desde muy tempranito hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Es Boaz. Wow. Qué cosa más hermosa. ¿Sabes cuánto recogió Ruth en un día? Nos dice la escritura que recogió una efa, ¿no? Si lo vamos a convertir a medidas que conocemos nosotros, fueron 20 kilos. 20 kilos de cebada. Algo sumamente increíble. Si los espigadores en aquellos entonces, si les iba bien y les dejaban espigar todo lo que quedaba detrás, lo máximo que podían espigar era 1 kilo o 2 kilos máximo. Máximo. Que una vez que mueles 2 kilos de cebada y los haces harina, se convierten en nada. ¿Qué vienes a sacar de 2 kilos de cebada o 2 kilos de harina? ¿5 panes si acaso? Para los tiempos de Israel, hermanos, los israelitas no tenían lo que conocemos ahora, es el poder cuidarse para no tener familia, ¿no? Ahí caía uno por año, hasta que la mujer ya no daba más. O sea, mínimo se tenían sus 10, sus 12, sus 13 hijos. Y para alimentar 13 bocas, o sea, 3 y el papá y mamá son 15 bocas con 5 panes, era demasiado poco, ¿no? Por ello es que vemos acá la mano de Dios. Vemos la mano de Dios en todo esto, porque en un solo día ella espigó 20 kilos de cebada. Continuando en el versículo 20, y dijo Noemí a su nuera: sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. En el versículo 21, y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a su nuera: mejor es, hija mía,
que salgas con sus criadas y que no te encuentre en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Entonces comenzó a trabajar ¿en qué mes, hermanos? En abril. ¿Y terminó su labor en qué mes? En junio. Porque dijimos que el trigo se cosecha ¿cuándo? Se cosecha al principio de junio. Es ahí cuando celebran los israelitas la fiesta de los primeros frutos. Celebran la fiesta del Pentecostés. O sea, ella estuvo todo este tiempo bajo la protección de ¿quién? Bajo la protección de Dios a través de vos. A través de vos. La pregunta para concluir es la siguiente. ¿La experiencia de Ruth fue casualidad o providencia divina? Providencia divina. O sea, el lema del mundo, como te dije hace un momento, es buena suerte y casualidad, ¿no? Pero dentro del vocabulario de Dios esas palabras no existen. Te recomiendo nunca más usarlas. De verdad, te recomiendo que nunca más uses tales palabras, decir, oh, qué casualidad, oh, esto es buena suerte. No, no es nada de eso. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios nos dice que en el capítulo, en Romanos 8:28, y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Versión Dios habla hoy. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Ahí está la clave. Todo Dios lo ha dispuesto para quienes aman a Dios. El Salmo 135:6 para concluir nos dice lo siguiente: el Señor hace todo lo que quiere, lo mismo en el cielo como en la tierra. Lo mismo en el cielo que en la tierra, lo mismo en el mar que en sus profundidades. Levanta las nubes desde el extremo del mundo, hace los relámpagos que anuncian la lluvia, y de sus depósitos saca el viento. O sea, Dios tiene el control de todas las cosas. De todo. Por ello es que Dios está en control. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra, por las bendiciones recibidas y por la instrucción que nos has dado. Te amamos con todo nuestro corazón, cuerpo y alma, y te agradecemos este tiempo de estudio. En el nombre de Jesús te pido que lo selles en las tablas de nuestro corazón y no permitas que nos lo robe el enemigo. Acuérdanos siempre, Padre, que en el mundo no existe tal cosa como buena suerte o casualidad. Todo es ordenado de parte de ti. En el nombre de Jesús. Amén.